Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. En el pasaje que leímos aquí en Mateo 5, 21 y 22, hermanos, hermanas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo superó en mucho a la ley de Moisés. La superó porque le dio el verdadero sentido que el Padre Celestial había querido darle en el Antiguo Testamento, y por nuestras imperfecciones, por nuestras propias limitaciones humanas, a lo largo de la historia se había interpretado de manera diferente, y Él vino a darle la interpretación correcta. Sin estudiar muy profundamente el pasaje que ya leímos, podemos concluir que en este pasaje que leímos, en el estilo de vida que Dios espera de nosotros, en este ambiente que se llama reino de Dios, no es necesario quitarle la vida a otra persona, literalmente hablando. Basta con enojarse con ellos. Oigan bien, hermanos, oigan bien, hermanas. Yo me oigo bien a mí mismo también. Si uno se enoja contra su hermano o su hermana, equivale a quitarle la vida. No literalmente hablando, porque el otro sigue viviendo, pero uno trata a la otra persona como si ya se hubiera muerto. Los cristianos que vivimos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y en el ambiente donde Dios es nuestro Rey, tenemos un estilo de vida diferente, una conducta diferente, una forma de pensar, de sentir y de actuar diferente. No podemos hacer eso. Si nos creemos superiores a ellos, intelectualmente hablando, somos culpables de ser llevados a un juicio. Si creemos que el otro está falto de razón y nosotros tenemos la razón, ya estamos expuestos al infierno de fuego. En el pueblo de Israel, los juicios eran celebrados en la puerta de las murallas que protegían a la ciudad, pero cuando la pena, el delito era más grave, se llevaba ante el concilio de 71 ancianos. Y cuando el delito era más grave, ya quedaba expuesto a la pena de muerte, en este caso, el infierno de fuego. Es decir, que en la medida que el delito es mayor, el daño que causamos es mayor, la pena que se nos impone también es mayor. Y aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo menciona que no es necesario matar, quitarle la vida literalmente a la otra persona, sino creerse superior a otros en el intelecto. La palabra necio significa que el otro es ignorante, que no sabe lo que puede saber o lo que debería saber. Así que yo soy el que sé. Fatuo significa falto de razón. Este está fuera de sí, está loco. Yo soy el cuerdo, yo soy el que tengo la razón y el otro no. Si uno tiene tal actitud, equivale a matar al otro. Si se enoja con el otro, uno no le dirige la palabra. Ya no te hablo. Los niños sufren, lloran cuando los demás compañeritos no les quieren hablar. Claro, uno de viejo, pues que ha entendido muchas cosas de la vida, que no le hablen estos, no hay ningún problema porque tiene otros que le hablen. Pero en la edad adolescente y juvenil, el sentido de pertenencia a un grupo todavía es fuerte. Y si lo rechazan, lo marginan, que no le quieren hablar, es terrible. Aquella novelista mexicana, Isabel Allende, escribió una novela que tiene como título Las Tres Marías y trata, entre otras cosas, que la esposa de un hacendado descubre que el esposo le ha sido infiel con otra mujer. Entonces la mujer decide no hablarle nunca más hasta que se muere, no dirigirle la palabra. Eso lo vi en la película de Moisés, Los 10 Mandamientos, más bien. Esa sí no los estoy haciendo pecar con esa película porque es de contenido bíblico. Y el faraón
En la película, por lo menos, que Cecil B. DeMille, el director, hizo una investigación muy buena. El faraón dice que queda prohibido pronunciar el nombre de Moisés y que su nombre sea borrado de todo lugar donde estuviera esculpido o escrito. Pero cuando se muere el faraón, tal vez recuerdan la película, él dice: quiero quebrantar mi propia ley, y pronuncia Moisés, Moisés, y ahí muere. En la novela, la mujer nunca pronuncia el nombre del hombre y no le dirige la palabra. Me hace recordar aquella canción que ya les he citado varias veces, que quizá porque la oímos muchas veces terminó siendo norma de conducta en nosotros, cuya letra repite: aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta. Aunque llegues tocando insistente a mi puerta. Hasta con rima, miren qué bonita. ¿Se acuerdan ustedes? De lo poco que tengo te daré una limosna, como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo. Y la gente habla hasta con los muertos. Yo no sé si ustedes el 2 de noviembre, que es una fiesta cultural, han visto que la gente habla con el difunto. Lo que ella supone que es hablar con el difunto, porque no hay forma que le oiga, pero ¿cómo es posible que dos vivos no se hablen? O que se castiguen el uno al otro no dirigiéndose la palabra. En la casa el esposo no le habla a la esposa, o al revés, como en la novela que ya les dije, o los papás castigan al otro no hablándole, o los novios entre ellos, o los hermanos de carne y sangre entre ellos: ya no te hablo. Y no se hablan, pues, aun cuando el otro les dirija la palabra, se hacen corazón de piedra o estatua de marfil. No, hermanos, hermanas, eso en el ambiente cristiano donde Dios es el rey no está permitido. Equivale a matar al otro, porque solo al muerto no se le habla. Así que mucho cuidado. Podemos cantar, evangelizar, ganar almas, enseñar, predicar la palabra de Dios, ser misioneros, pero si incumplimos esta norma de creernos elevaditos por encima de los demás, o que a nosotros nos sobra inteligencia por encima de los demás, expuestos al infierno de fuego. Pero en esta ocasión, hermanos, hermanas, queremos enfatizar el primer aspecto de la lectura que hicimos relativo a uno de los 10 mandamientos: no matarás. Ustedes lo recuerdan perfectamente. Esta prohibición de matar en los 10 mandamientos incluye la pena de muerte. La discusión sobre la pena de muerte se pone de moda en cualquier país, no solo en el nuestro, cuando los partidos políticos están en la campaña previa a las votaciones, ya sean presidenciales, municipales o legislativas. Muchos candidatos, los he escuchado desde que era joven, prometen que se la impondrán a los violadores, a los secuestradores, a los terroristas, a los pandilleros y a otros delincuentes. Pero hasta el día de hoy nadie la ha cumplido, porque la aprobación de la pena de muerte no es tan sencilla. Siempre que se discute este tema, la mayoría de la población vuelve los ojos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la pena de muerte? Tratando de encontrar una luz que ilumine esta decisión tan oscura. ¿Está permitido a los cristianos, a los que confesamos el señorío de Cristo en nuestra vida, promover la pena de muerte? ¿Está permitido a los que confesamos el señorío de Cristo Jesús en nuestra vida defender la pena de muerte? Ya que nos preguntamos qué dice la Biblia sobre la pena de muerte, entonces examinémosla, empezando por el Antiguo Testamento. A mí me han dicho varias veces que soy temático, y es verdad, no sé qué significa eso, pero creo que es cierto. No están exactamente en el Antiguo Testamento, sino en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia conocidos como la Ley de Moisés. He estado en varios debates muy buenos sobre la pena de muerte aquí en nuestro país. Los abogados, psicólogos, legisladores a favor, legisladores en contra. Muy buenas exposiciones, muy buenas, pero nunca han tomado en cuenta lo que yo les voy a decir. La pena de muerte no la inventó ningún ser humano.
como para que fuera venganza, como dicen los psicólogos que he escuchado oponiéndose a la pena de muerte. Es venganza, digan lo que digan, es venganza. Vaya. No fue Moisés, no fueron los sacerdotes, no fue el sumo sacerdote del pueblo de Israel, no fue ningún ser humano. La pena de muerte la dictó el mismo Dios que dictó el mandamiento: no matarás. Así que en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, encontramos la orden de ejecutar la pena de muerte para varios actos que se consideran delitos o quebrantamientos de la misma ley. Para que nosotros nos metamos de lleno en el pensamiento sobre Dios que se tenía en el Antiguo Testamento o la teología del Antiguo Testamento, hay que conocer las leyes hebreas o judías. Hay un rabino de nombre José Faur, es filósofo al mismo tiempo y es judío, y explica que hay en el sistema judicial hebreo 6 clases de penas: la pena capital o la pena de muerte, el destierro, que lo mandan a uno a vivir a otro país, que se lo aplicaron a Sócrates como alternativa a la pena de muerte, pero Sócrates no quiso irse para otro país desterrado. ¿Y yo qué voy a ir a hacer allá?, dijo, y se bebió el veneno de la planta llamada cicuta, que en 5 minutos lo mató. La flagelación o el darle 40 latigazos, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, rasgadura por rasgadura, herida por herida, diente por diente, vida por vida. Hay una frase por ahí que dice: ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego. Pero era una medida que tal vez algún día la discutimos. Otra era la imposición de multas, y en último lugar lo condenaban a la persona a ser esclavo por el resto de su vida. Todo, para llegar a esta pena había un proceso judicial, oigan bien hermanos, oigan bien hermanas, pero también había un proceso religioso entre los judíos. Había jueces profesionales instituidos por una autoridad competente, que en este caso era el rey, y los reyes siempre reconocían por la línea de sangre a los antepasados de aquellos que Moisés mismo había nombrado en el Éxodo 18 del 13 al 26. No sé si les he predicado de este pasaje, pero qué buen suegro era este Jetro o Jetro. No llegó a meterse a ver qué tan polvosa estaba la casa, sino a darle unos consejos hermosos. Para que Moisés no desfalleciera el día de reposo, le dijo: nombrar jueces, y Moisés obedeció el consejo de su suegro y funcionó perfectamente. Y los reyes tomaban en cuenta por la línea de sangre a aquellos jueces originales y a quienes podían nombrar jueces en este tiempo. La pena de muerte, según el Pentateuco, tenía como objetivo eliminar del pueblo a una persona que era perjudicial o que causaba daño a los demás. Segunda razón por la que se creía que era buena la pena de muerte: daba un escarmiento que evitara que se repitieran esos crímenes o esos delitos. En nuestro tiempo, año 2016, eso ya se ve que no funciona, porque la gente no le tiene miedo a que la maten, y hay unos locos que hasta por hacerse famosos matan a otro para que los maten, y con tal de salir en los periódicos y televisores del mundo entero, cometen un delito ahí porque quieren hacerse famosos de una manera negativa. Así que dicen que en los países que está vigente la pena de muerte no se reduce el número de delitos. Vaya. En tercer lugar, aquí había una intención más sana, porque se buscaba expiar o borrar la culpa del delincuente para que consiguiera el perdón divino. Era casi como que su vida la ofreciera a cambio del delito que había cometido, para tener derecho a que Dios lo perdonaba. En el Pentateuco he leído a varios autores que hay 35 casos que ameritan la pena de muerte. Hace bastantes años yo creía que eran 28, pero me di a la tarea de sentarme despacito, tranquilo, y leer los 5 libros, y cada vez que decía muerte para tal cosa lo fui subrayando. Yo hallé 30. Y como soy profesor, tenemos la mala costumbre de dejar tarea. Ustedes busquen los otros 5 casos.
pero yo ya les doy 30. Número 1, agarren papel y lápiz o agarren su Biblia y vayan subrayando todas las veces que aparece mencionada la pena de muerte y cuál es el delito que amerita la pena de muerte. Si ustedes no tienen problema en manchar su Biblia, como decía nuestra hermana Rosa de Rendón, a mí me gusta ver las Biblias manchadas, decía, porque la gente ha leído. Pero si ustedes son muy piadosos, en un cuadernito, en el boletín hay un espacio. Aquí están las páginas, ¿ves? En la contratapa, en la última página, para hacer sus anotaciones y que así pierdan el sueño. Van anotando los textos bíblicos. Así que yo les voy a dar 30. El último lo encontré ayer porque había encontrado solo 29. En el resumen quizás dirá 29, pero ayer encontré otra cita. Ahora bien, número 1, asesinato, matar a otra persona se castiga con la muerte. Éxodo 21 del 12 al 14. Herir al papá, ni siquiera matarlo, o a la mamá, causarle una herida, pena de muerte. Éxodo 21, 15. Secuestrar a una persona, tomarla por la fuerza para prostituirla o para cualquier otra causa, pero mata al secuestrado, como tantas veces ha ocurrido aquí en nuestro país y en el mundo entero, se mata al secuestrador. Éxodo 21, 16. Maldecir al papá o a la mamá. ¿Se acuerdan lo que les dije? El papá es el representante de Dios, la mamá igualmente. Una obediencia irrestricta, sin andar chupeteando los labios para que no le dieran su revés. ¿A cuántos de ustedes le dieron un revés? Levanten la mano. Vaya, yo creía que había sido el único. Maldecir al papá o a la mamá, pena de muerte. Éxodo 21, 17. Hacer abortar involuntariamente, porque en aquellos días del Pentateuco no había aborto terapéutico o producido en un hospital o una clínica o por un doctor. Hacer abortar, pero que se produce la muerte de la mujer embarazada. Éxodo 21, del 22 al 23. El dueño de un buey corneador que mata a un ser humano, el dueño del buey debe morir, porque sabiendo que es corneador no lo amarra o no lo elimina, así que matan al dueño. Miren hoy con esos perros pitbull. Éxodo 21 del 28 al 29. La hechicería, mucho cuidado hermanos, mucho cuidado hermanas. No es aquí el tiempo ni el espacio para hablar de esto, pero en el cristianismo uno no se da cuenta que la frontera es transparente, delgada, y cuando menos siente ya se pasó a cosas ocultas, misteriosas. Pena de muerte para el hechicero, Éxodo 22, 18. La bestialidad, no que uno se haga una bestia, porque las mujeres dicen, cuando platico del matrimonio, dicen, sí hermano pastor, me dicen, yo soy la bella y él es la bestia. Como aquel cuento de la bella y la bestia. Pero yo he comprobado que a veces al revés. El hombre es la bella y la mujer es la bestia. Pero no se trata de que uno reduce la razón, el raciocinio, que es lo que nos distingue de los animales, porque los animales son obedientes. Ustedes tienen un perrito, vaya para afuera, cállese, deje de ladrar. Y el perrito obedece, pero hay unos que no obedecen y que cometen unos delitos que ya cayeron en la sin razón, en la bestialidad. Pero aquí, en el caso de la pena de muerte, que es el número 8 de los 30 que les voy a decir lo más rápido que pueda, la bestialidad significa tener sexo con un animal. Y artistas famosos, que no quiero mencionar, aparecen en estas cosas. Éxodo 22, 19, pena de muerte con un caballo, con una yegua, con una chancha, con un chucho, pena de muerte. 9, ofrecer sacrificios a dioses paganos, Éxodo 22, 20, y respetar el día de reposo. Mire que si ahora se castigara que el domingo el que no asiste lo matan. Éxodo 31 del 14 al 15, sacrificar hijos a Moloc, que era un dios pagano, y los quemaban vivos a los niños, ¿se pueden imaginar eso? Levítico 22, se lo fui diciendo en orden, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El adulterio, ay hermanos, ay hermanas, se castigaba con la muerte al hombre y a la mujer adúltero. No había reposición de este delito.
No le podían decir a la mujer del esposo adúltero, vaya usted, señor, y tenga sexo con el que más le gusta. No. O al hombre, la mujer adúltera, le decían al hombre, hermano, búsquese otra mujer, usted. No era eso. Lo mataban al adúltero y a la adúltera. Levítico 20:10, ya se lo dije. Tener sexo con su mamá o con su madrastra, que se conoce con el nombre de incesto, pena de muerte. Levítico 20:11. Sexo con la nuera. El papá del varón tiene sexo con la esposa de su hijo. No. Levítico 20:12, pena de muerte. La homosexualidad, masculina y femenina, porque tan homosexuales el hombre como la mujer. A la mujer le llaman lesbiana por una isla llamada Lesbia, que cuando los romanos la conquistaron solo había mujeres y no había más que tener sexo entre ellas mismas. Pero el hombre que siente atracción por otro hombre y tiene sexo con él, y la mujer que siente atracción por otra mujer y tiene sexo con ella, son homosexuales. Pena de muerte. Levítico 20:13. Tener sexo con la esposa y con la mamá de la esposa, es decir, con su suegra, pena de muerte. Levítico 20:14. La bestialidad femenina, es decir, que la mujer, en aquel caso, número 8, era para el hombre, pero la mujer que también tenía sexo con animales, pena de muerte. Levítico 20:16. Tener sexo con su propia hermana. Todas las leyes del mundo dicen que hasta el 4º grado de consanguinidad no se puede casar uno. Y esto está basado en las leyes de Mendel. La cuestión genética se arruina, la raza se descompone, así que tener sexo con su hermana. Levítico 20:17. Sexo con la tía o con la tía política, con la esposa del tío. Levítico 20 del 19 al 20. Consultar a espíritus de muertos, oigan bien, hasta hay programas de la televisión. No es su abuelito que se apareció para decirle dónde dejó escondido el pisto. No es su mamá, no es su papá, no es su hermano, no es su hijo. Ya no platiquen con él. Hay una etapa de duelo que en las personas normales, racionalmente hablando, tarda 1 año. Puede ser que 2, puede ser que 3. En los más afectados 5 años, pero una persona que todavía guarda el luto por un difunto al que amó mucho después de 5 años, eso ya necesita tratamiento psicológico. Y querer hablar con el espíritu del difunto por el ánimo que uno lo amó mucho, no se va a presentar el espíritu del difunto porque Dios lo tiene estrictamente prohibido. Hay como 80 citas de la Biblia que confirman que no es él o ella, es un espíritu maligno esperando que lo llamen, que lo invoquen, que nosotros abramos una puerta o una ventana, son términos técnicos. Huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, Efesios 6:10, y cuando nosotros hacemos la invocación a través de la ouija, la bola de cristal, la Martita se llamaba antes, y hoy Charlie que se puso de moda, cualquier invocación de espíritu, el que se presente es el maligno y puede llegar hasta la posesión de la persona. Y no me vengan con el cuentecito que yo soy cristiano y a mí no me va a afectar. Vean en la Biblia que en la mismísima sinagoga allí estaban los endemoniados. Y yo conozco casos de primera mano que han sido cristianitos toda su vida y han terminado poseídos por un espíritu maligno. La consulta al espíritu de los muertos o la adivinación está condenada con la pena de muerte. Levítico 20:27. La blasfemia, que es una palabra o un acto ofensivo a Dios, pena de muerte. Levítico 20 del 10 al 16. Persona separada del pueblo como anatema, es decir, una persona que está bajo la maldición de Dios, que Dios dijo que está maldita. Y hay un ejemplo de Acab, el rey Acab, que perdonó la vida al rey sirio cuando Dios le había dicho que los matara porque todos eran anatema, y entonces le dijo Dios al rey Acab, entonces la vida de él será sustituida por la tuya. Ustedes recuerdan el caso de Saúl con la pitonisa o adivina de Endor, y hay más casos en la Biblia. Aquellos que, creo que fue el mismo rey Saúl, cuando habiendo eliminados a los enemigos, vieron que las vacas estaban gordas y las ovejas también, y esta tela está bonita para mí,
y guardaron las cosas del anatema o lo que está bajo la maldición de Dios, y Dios lo castiga con la pena de muerte. Levítico 27:29. Un extraño, una persona que se acercara al tabernáculo israelita y que no era la indicada, pena de muerte. Números 1:51. Un extranjero o un refugiado que quisiera ser sacerdote, alguien que no era del país, tenía pena de muerte. Números 3:10. Nosotros aquí en El Salvador hemos tenido presidentes hondureños. Bueno, me pica la lengua por hablar cosas, pero debo sujetarme al tiempo y al contenido. 25º o 25º, ser un falso profeta, alguien que dice cosas que no van a ocurrir, sino que de su propia imaginación. Lo mataban. Deuteronomio 13:5 y Deuteronomio 18:20. Ofrecer sacrificio a Dios, un buey o un cordero que tuviera defecto, pena de muerte. Deuteronomio 17 del 1 al 5. Por eso hay unos hermanos que son bien estrictos y dicen, no, el mejor billetillo para Dios, dice, la mejor monedita. Pero hay unos hermanos que las monedas chuecas, chucas, negras, dice, los billetes todos mascados, dice. Ando mal de la garganta, pero como es para Dios, va así, voy a cantar, dice. Mire, a Dios lo mejor, dice. La gente se va por cosas estrictas, pero ahí está basado en que al animalito con defecto se sacrificaban, no al mejor. Desobedecer al sacerdote, mire, hoy en tiempo de Cristo es al pastor o al juez, pena de muerte. Deuteronomio 17:12. Un hijo rebelde, ay hijitos, ay hijitas, hijo desobediente a sus padres, lo mataban. Deuteronomio 21 del 18 al 21. No llegar virgen al matrimonio, Dios nos guarde, con Dios nos libre. Deuteronomio 22 del 20 al 21. Y 30, la violación, tener sexo por la fuerza. Ustedes saben que un esposo puede violar a su propia esposa, pues ya no quiere y él insiste. Es violación, es sexo por la fuerza. Deuteronomio 22:25. Así que les quedan de tarea las otras 5 que dicen los autores, porque yo no las he hallado. Yo no digo que no están, digo que yo no las he hallado. Puede ser que allí estén, o puede ser que ellos se confundan cuando el mismo delito se repite en otro pasaje. ¿Qué dice la Biblia sobre la pena de muerte? Pues que la instituyó Dios y que hay 30 delitos que merecen la pena, según he encontrado yo, pero puede haber más. La pena capital o la pena de muerte tenía su vigencia en el Antiguo Testamento, pero no por satisfacer la venganza de los que habían sufrido. Era aplicada bajo la lógica de procurar de hacer el mayor esfuerzo posible por el bienestar general del pueblo o de la mayoría de la población. Cuando veamos el Nuevo Testamento, si Dios nos concede otra oportunidad, que dice el Nuevo Testamento sobre la pena de muerte, pero por si no vienen o se duermen ese día, el filósofo alemán Immanuel Kant propuso que el imperativo categórico era moral, que estaba de acuerdo a las normas de conducta generalmente aceptadas entre los seres humanos, porque toda idea se le presenta a la razón del ser humano en un imperativo que puede ser hipotético o categórico. El hipotético es: si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Pero el categórico es el que uno entiende que tenía que hacer eso porque no había otra alternativa que hacer. Y en ese momento y ese día y a esas circunstancias yo respondí con esta acción, que uno puede ser condenado después. Y hasta he visto que los periodistas le preguntan: ¿y usted lo volviera a hacer? Si yo fuera el interrogado le contestaría: y si yo lo volviera a hacer, usted me volvería a preguntar si yo lo volviera a hacer. Yo no estoy siendo juzgado por lo que volvería a hacer, supuestamente. Estoy siendo juzgado por un acto que cometí. Pero si en ese momento la persona
creyó que eso era lo único que podía y debía, entonces dijo Immanuel Kant, el imperativo categórico es moral, está de acuerdo a las normas de conducta generalmente aceptadas en una sociedad. El imperativo categórico del filósofo alemán Immanuel Kant ha sido como la base o la norma que cuando uno tiene que decidir entre dos cosas que darán un resultado malo, uno opta por el mal menor. Y cuando uno ejecutará una acción que traerá un resultado positivo, las dos cosas son buenas, opte por lo más bueno, el bien mayor. Y ahí actuó uno perfectamente de acuerdo a las normas morales de conducta generalmente establecidas. Y dijo un señor español cuyo nombre no puedo recordar en este momento: si el sermón es bueno y es breve, es doblemente bueno. Así que aquí me callo ya. Dicho de otra forma, la pena de muerte, esto no lo van a leer en ninguna parte después de 30 años de darle vueltas a mi pensamiento. Aquí termino ya, hermanos, hermanas. No sé si debo decirlo o no, pero de todos modos ya lo escribí. Entre dos personas de una sociedad, una que comete delito de quitarle hasta la vida a otra persona, y el panadero, el jardinero, el profesor, el sastre, el albañil, ¿cuál de las dos vidas vale más? ¿Cuál deberíamos de defender más? Quitar la vida está prohibido por Dios, exceptuando la pena de muerte cuando ha sido pronunciada por un proceso judicial debidamente establecido. Las dos cosas son malas, pero ¿cuál es más dañino? Que éste siga cometiendo daño o que éste siga trabajando. Y la pena de muerte se aplica cuando se está bien seguro del delito, por eso se da 10 años antes de ejecutar la sentencia para que el acusado tenga tiempo de defenderse y buscar pruebas de descargo o que puedan librarlo de la condena. En algunos casos puede equivocarse todo el proceso judicial, como se ha descubierto con el paso de los años, pero hay muchos que merecen ese castigo. Así que, hermanos, hermanas, ustedes tomen su decisión. ¿En qué caballito te quieres ir? Había un jueguito que así se jugaba antes. Cuando les predique del Nuevo Testamento, les voy a recordar que hay una pena de muerte para todos los pecadores que no creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y que en ustedes está el librarse de esa condena. Porque todo el mundo se sabe de memoria Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, la gente dice crea, tiempo pasado, cree permanentemente en infinitivo hasta que uno se muere, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nadie se sabe Juan 3:17, porque el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, que uno mismo se condena. Dios dictará la sentencia, pero el que dio el mérito, o no sé cómo se llama, cuando le dan el papelito al juez, el que emite la sentencia, el veredicto, gracias, el que da el veredicto es uno mismo. Yo no quise creer en Cristo, yo solito me condené. Y no es algo para el tiempo futuro, ya ha sido condenado. En ustedes está librarse de esa pena de muerte. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias hasta el infinito por tu palabra escrita. Ilumina las tinieblas de nuestra mente humana, finita, pequeña, sujeta a error, con la luz de tu Espíritu Santo que inspiró esta escritura considerada sagrada por nosotros. Que el mensaje que ella tiene nos hable directo a la razón y la transforme,
a los sentimientos y los transforme, a las acciones y las transforme de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes a tu voz, y hoy la hemos escuchado, y a actuar conforme al ambiente en donde tú eres nuestro Rey, en donde no nos enojamos. Después de las 6 de la tarde nos reconciliamos, porque de no hacerlo así equivale que hayamos matado, físicamente hablando, a la otra persona, y eso tiene una condena que puede ser eterna. Alguien en esta mañana quiere librarse del castigo y el tormento eterno creyendo en Cristo como su Señor y Salvador, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Hay alguna persona que se pone de pie o levanta su mano para darnos a entender que hoy quiere creer en Cristo como su Señor y Salvador? ¿Hay alguien que quiere levantar su mano o ponerse de pie, dándonos a entender que se reconcilia con el Señor, que vuelve a su camino? No espere sentir algo extraño, no tenga ningún temor, solamente crea. ¿Hay alguna persona esta mañana? El Señor le invita, yo transmito su invitación, Él nos invita. Que el Señor te bendiga, hermano. Muy bien. ¿Alguien más que quiere reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo en su corazón? El Espíritu Santo le está diciendo, usted, no sea rebelde, no sea duro. Si oye hoy su voz, ¿hay alguien más? Alguien más, no espere que otro lo haga. Con usted está haciendo trato el Señor. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. En medio de las 10,000 palabras mías, que la palabra tuya sea la que penetre, que nos transforme. Bendice a este joven, Señor, que se reconcilia contigo. Cumple tu promesa de perdonar sus pecados como has perdonado los nuestros. Echarlos en el mar, dice la Biblia, donde ya no los vemos, donde no nos afecten más, y restaurarle la calidad de hijo, y que se goce junto a nosotros de la vida eterna en tu reino. Ayúdanos a que nos mantengamos firmes hasta que Cristo venga a inaugurar su reino en plenitud, o hasta que tú nos llames a tu presencia. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.